Buenos días, mi nombre es Sergio Manuel Rivera Reinel, estudiante de Ingeniería Electrónica, presento el número de identificación. El día de hoy se estará presentando la tarea 4 de la unidad 2, el componente práctico de las prácticas simuladas de física moderna. En la práctica número 1 se nos radiación de cuerpo negro. En mi caso, se nos asignó la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4 para trabajar con el simulador de cuerpo negro de radiación. Primero vamos a trabajar con la temperatura 1 y 2, que sería de 4400 y 2700 Kelvin. Vamos al simulador. Y aquí tenemos nuestro simulador en el cual con este cursor podemos ubicar hasta los 4400, que viene siendo nuestra primera temperatura. Aquí establecemos todos los valores, etiquetas e intensidad y nos indica tanto la intensidad de potencia espectral en milivatios por metro cuadrado sobre micrómetro por la longitud de onda. Tomamos una foto, un pantallazo, y ahora nos vamos hasta los 2700 Kelvin. Y ahí podemos analizar que también nos da unos valores, pero la gráfica está muy pequeña y tenemos que disminuirla o aumentarla como consecuencia para poder analizar su comportamiento en el espacio del espectro. Y aquí obtenemos los valores correspondientes. Tomamos pantallazo y igualmente estos valores que nos está arrojando en este simulador lo tenemos que suministrar para cada uno de ellos en esta tabla correspondiente. Ya al tener todos estos datos podemos obtener tanto las longitudes de onda máxima para cada uno de las temperaturas asignadas, una intensidad que viene siendo en vatios por sobre metro cuadrado y la densidad de potencia espectral para cada uno de ellos. Se responde a la presente análisis de observación, donde podemos concluir que a los diferentes valores de temperatura en el simulador se obtuvo que estos están asignados en la tabla. Se observa que a medida que aumente la temperatura, la longitud de onda es inversamente proporcional y de igual manera, logrando evidenciar que se cumple la ley de desplazamiento de Weyl en dicho ejercicio práctico del laboratorio. Luego nos piden cuáles son los valores donde se ubica el pico del espectro en nanómetros. Lo que tomamos son los valores de micrómetros y los pasamos a nanómetros, en cual aquí establecemos cada uno para sus temperaturas correspondientes. Igualmente, si lo vemos en la parte del simulador, podemos ver que la longitud de onda está dada que un micrómetro es igual a 1000 nanómetros. Entonces, para este caso, aquí tenemos una longitud de onda de 1073 nanómetros. Entonces, eso es la conversión que realizamos en ese paso. Para el paso número 5, a partir de los datos obtenidos de la tabla, construye una gráfica Excel de longitud de onda con respecto a la temperatura. Aquí tenemos una gráfica en Excel en el cual nos representa la temperatura en Kelvin versus la longitud de onda máxima en micrómetro. Lo que podemos analizar aquí, que a medida que la temperatura va aumentando, la longitud de onda máxima va disminuyendo. Eso es lo que se pudo analizar en la ley de desplazamiento de Weyl y se da cumplimiento en ese paso. ¿Qué interpreta los resultados? Que la gráfica anteriormente cumple con la ley de desplazamiento de Weyl, donde analiza que a medida que se aumenta la temperatura del cuerpo negro, la intensidad de onda máxima será inversamente proporcional a esta.
Para el paso 6 nos solicitan la gráfica de temperatura versus la de la potencia espectral. También podemos analizar que aquí es directamente proporcional, que a medida que se aumente la temperatura, la densidad de potencia espectral irá aumentando, como se analiza en este punto. El paso 7, a partir de los datos obtenidos en la tabla 1, construya en Excel la longitud de onda máxima respecto a la intensidad. Aquí lo que podemos analizar es que a medida que aumente la longitud de onda, la intensidad en vatios sobre metro cuadrado va a disminuir, lo que podría decirse que es inversamente proporcional también. Y apoyándonos a la figura 39.2 del libro de guía del curso, los resultados obtenidos se analiza que la intensidad lumínica aumenta, la longitud de onda disminuirá, donde se aprecia una relación de variables que son inversamente proporcionales. Se puede concluir que el comportamiento de la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda y el cuerpo negro tendrá mayor capacidad de emitir energía. Con esto finalizamos la simulación de la práctica 1 del cuerpo negro. Para la del 2 contamos con el efecto fotoeléctrico. Se nos asignó el valor del material del cesio, del níquel y sodio. Para este caso, para cada uno de los elementos, se va a trabajar con un material de luz visible con un rango de espectro de 380 a 780 nanómetros. Y tenemos que ver cuando expulsen sus fotoelectrones. Inicialmente realizamos la conversión de rango visible del espectro asignado para determinar los valores de electrón volt. Calculamos y el rango que va a estar manejando nuestro espectro va a ser de 3.2652 electrón volt hasta 1.5907 electrón volt. Ya aquí comenzamos a demostrar usando el simulador, asignamos cuando emiten fotoelectrones en el rango visible de espectro. Tomé pantallazo del simulador donde se evidencia que cumple este resultado. Entonces, tenemos que nuestro rango va a ser de 380 hasta 780. Entonces, nos ubicamos en el simulador, para este caso es de fotoeléctrico. El primer material que tenemos es el cesio. Lo ubicamos. Entonces tenemos un rango de 380 nanómetros, lo ubicamos. Podemos ver que nuestro circuito está mandando fotoelectrones y se están excitando de un lado para otro. Mientras que nos vamos al lado extremo, 780 nanómetros, podemos observar que la intensidad llega a la placa, pero no hay liberación de fotoelectrones. Entonces, lo cual nos indica de que el rango de trabajo debe estar aproximadamente dentro de un rango específico para que pueda tener su funcionamiento y liberar un fotoelectrón. Igualmente se realizan para cada uno de los materiales, se deja evidencia de su funcionamiento en punto mínimo, punto intermedio y punto máximo en el espectro que estamos manejando. Para el níquel igualmente se hizo lo mismo. Se ubicó en 380. Vámonos al simulador. Escogemos la opción de metales. Níquel. No hacemos lo mismo. Aquí tenemos 780 nanómetros. Vemos que no hay una liberación de fotoelectrones. Y colocamos lo mínimo. 380 nanómetros en el espacio del espectro. Y vemos que tampoco hay un comportamiento de liberación de fotoelectrones. Entonces, igual para tal caso también se hizo para el material del sodio. Ya después de haber realizado esa parte, tomamos los valores de función de trabajo en cada uno de los materiales que fueron asignados.
Y determinamos la frecuencia mínima, la longitud de umbral de la luz de los electrones emitidos. Y es importante que este resultado con el simulador saque unas conclusiones de los que significa estos valores. En el material 1 del cesium tenemos por la tabla que va a tener una energía de 2 electronvolt, que va a ser la de trabajo. Utilizamos la siguiente fórmula para hallar la frecuencia de corte. Aquí obtenemos la longitud de onda de trabajo, que vienen siendo 590.85 nanómetros. Igualmente obtuvimos los del níquel con el voltaje, la energía de trabajo para él. Se obtiene su longitud de onda de corte de 247.66 y la del sodio. Entonces, ya determinando esta parte, podemos analizar que su frecuencia de corte de trabajo serían esos específicamente. Luego pasamos a la clasificación para clasificar en qué colores se va a mover cada uno de ellos. Para nuestro caso, el material de cesium está en 590.85, se estaría manejando en los colores naranja. El material del níquel está en 247.66 y se estaría manejando por fuera del rango del espectro asignado, ya que 247.66 no está dentro de nuestra tabla y puede que esté trabajando en valores de en colores por debajo del violeta. Y para el sodio está manejando 544.21 nanómetros y este se manejaría en el color verde, ya que el rango es de 500 a 565 nanómetros. Luego se nos solicita que si nosotros como ingeniero ilumina una fotocelda con la longitud de onda de 415 nanómetros, calcule para los tres materiales asignados, ya sea cesio, níquel y sodio, determinar cuál es el potencial de frenado para equipo. Y al determinar esto, quiere decir que es el voltaje necesario para que ese material deje de liberar un fotoelectrón y no sea conductible. Entonces nos vamos a la simulación, nos vamos para el material de cesium, opción cesium, tenemos que la frecuencia, tenemos que la longitud de onda de 415 va a ser la de trabajo, asignamos, y para este caso vemos que está liberando fotoelectrones de una placa hacia la otra y nos dice que el voltaje de frenado va a ser de 0.9 voltios. Ubicamos el voltaje, le colocamos 0.9 voltios y ya analizamos de que la emisión de esta placa está haciendo un frenado en los fotoelectrones liberados y se van a mantener a este punto y no va a haber excitación entre las dos placas, lo cual nos indica que ese voltaje es el ideal calculado para el voltaje de frenado de este elemento. Igualmente se hizo para cada uno y se corroboraron. Para el níquel se obtuvo un voltaje de frenado de menos 2.01, pero como sabemos que los voltajes son positivos, al colocar menos 2.01 aquí, igual no va a excitarse y no nos va a entregar un valor, ya que tenemos la frecuencia, la onda de longitud de onda de trabajo y colocamos menos 2.01 y vamos a ver que nuestro voltaje va a ser siempre positivo y no va a haber una excitación o liberación
de fotoelectrones. Igualmente,